Bienvenidos al módulo de inducción de la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Esta oportunidad los saluda el licenciado Segundo García Flores, a cargo del módulo de matemáticas. El tema de hoy es el tema de sucesiones. Los objetivos que vamos a manejar en esta sesión, en primer lugar, manejar la notación y los términos particulares de una sucesión, reconocer una progresión aritmética, obtener la forma explícita de su término general y calcular los n términos consecutivos. Asimismo, reconocer una progresión geométrica, obtener la forma de su término general y calcular los n términos consecutivos. Pues bien, empecemos por entender qué es una sucesión. Una sucesión de números reales es un conjunto ordenado de infinitos números reales, digamos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, y así en forma consecutiva. Cada uno de estos números se llama término de la sucesión. Por ejemplo, si yo tengo la sucesión menos 7, menos 4, menos 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, así sucesivamente, esta sucesión tiene la propiedad que cada término, excepto el primero, se va obteniendo del anterior sumando 3. Por ejemplo, si empezamos en menos 7, sumamos 3, resulta ser menos 4. Le suma 3, resulta ser menos 1 el tercer término, y así consecutivamente. Asimismo, si consideramos, por ejemplo, la sucesión 1 octavo, 1 cuarto, 1 medio, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, así consecutivamente, ¿no? Puedo verificar que a partir del segundo término, que ha sido obtenido del primero multiplicando por 2, puedo ir obteniendo el resto siempre multiplicando por 2 al anterior. Un tercer ejemplo, la sucesión compuesta por inicia en 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. Es una sucesión de números primos. Veamos en esta presentación una fórmula que representa a un término general dentro de la sucesión, el término enésimo. En este caso se da como referencia mediante una fórmula que es n por n cuadrado menos 1 y se pide calcular el valor de p. Calcular el valor de p significa realizar la operación combinada que ustedes pueden ver con los elementos o con 4 elementos de esa sucesión. Entonces vamos a utilizar la fórmula del término general para poder generar cada uno de esos 4 elementos o 4 términos. Por ejemplo, el primero, a sub 1, igual a 1 por 1 al cuadrado menos 1, según la fórmula. Realizando la operación resulta ser 0. El a sub 2 es 2 por 2 al cuadrado menos 1, es 2 por 3 igual a 6. El a sub 3, tercer término, es 3 por 3 al cuadrado menos 1, y a 3 por 9 menos 1, igual 3 por 8, 24. Y el a sub 4, que es el cuarto término, sería 4 por 4 al cuadrado menos 1, igual a 4 por 15, igual a 60. Entonces tengo los valores de a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4 que vamos a reemplazar en la definición de P. Entonces, reemplazando en P resulta ser el valor numérico menos 40 y menos 42. Pues bien, entonces hay sucesiones donde cada uno de los términos se van obteniendo de acuerdo a una fórmula. Entonces esas fórmulas se llaman fórmulas de recurrencia. Entonces hablamos de sucesiones por recurrencia. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, tengo que el primer término vale 0, el segundo término vale 1 y el último término está expresado mediante una relación, ¿no?, que comprende al penúltimo y al antepenúltimo término. Desarrollamos esto para 7 términos. Por ejemplo, si ya tengo el primero y tengo el segundo, entonces calculamos el tercero. Según esa definición es 3 a sub 1 menos a sub 2. Como a sub 1 vale 0 y a sub 2 vale 1, reemplazando en esta relación, a sub 3 vale menos 1.
A sub 4 sería 3 por A sub 2 menos A sub 3. A sub 2 vale 1 y A sub 3 menos 1. Reemplazando en esta relación resulta ser que A sub 4 vale 4. A sub 5 es 3 A sub 3 menos A sub 4. A sub 3 vale menos 1 y A sub 4 vale 4. Reemplazando adecuadamente resulta ser menos 7. A sub 6 es 3 A sub 4 menos A sub 5. Es decir, 3 por 4 menos 7 igual a 19. Finalmente, el séptimo término es 3 A sub 5 menos A sub 6. Es decir, 3 por menos 7 menos 19. Resulta ser A sub 7 igual a menos 40. Entonces los términos son el 0, el 1, menos 1, 4, menos 7, 19, menos 40. Pues bien, dentro de las sucesiones se destacan dos sucesiones que tienen características particulares y son muy importantes. Una es la sucesión o progresión aritmética y la otra es la progresión geométrica. Entonces, iniciemos nuestro estudio con la progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de los números reales tales que cada término, excepto el primero, es igual al anterior más un número constante, llamada razón o diferencia. Por ejemplo, consideramos la sucesión compuesta por 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17. Resulta ser que a partir del primero, que es 5, se va sumando 2 y vamos obteniendo los términos siguientes y subsiguientes. Entonces, en este caso, el primer término es 5, la razón es 2 y el término general se puede expresar como 2n más 3. Muy bien, ¿cuál es la expresión que me permite conocer el término general? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula que me permite obtener ese término general? La fórmula en este caso es A sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. A sub n es el término general, A sub 1 es el primer término, n es el número de términos y d es la razón. De esta fórmula puedo despejar aritméticamente, puedo despejar A sub 1, puedo despejar d, que es la razón, y puedo despejar n. Esas fórmulas son las que ustedes pueden apreciar en la pantalla para calcular A sub 1, para calcular el d y para calcular el número de términos. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuántos términos tiene la siguiente progresión aritmética? 30, 34, 38, hasta 158. Como ustedes ven, conozco en esta progresión el primer término, que es 30, el último 158, puedo conocer la razón simplemente al restar 34 menos 30 es 4, y con las fórmulas deducidas calculo el número de términos. Entonces la fórmula es número de términos igual el último término A sub n menos el primero sobre la razón más 1. Sustituyendo, tengo 158 menos 30 entre 4 más 1. Es decir, 128 entre 4 más 1. 32 más 1 igual a 33. Entonces esta progresión aritmética tiene 33 términos. Es importante señalar que es posible tener una expresión alternativa para el término general, pero considerando un término cualquiera dentro de la sucesión, excepto el último, por supuesto. Esta fórmula es la siguiente. A sub n, que es el último término, es igual a sub k, uno de los términos cualquiera, más n menos k por d, que es la razón. Y la ubicación k puede ser desde el primero hasta el, digamos que hasta el penúltimo.
Muy bien. ¿De qué manera puedo calcular la suma de los n términos de una progresión aritmética? Esa suma de los n términos, denotado por S sub n, obedece a la siguiente fórmula, que como ustedes pueden apreciar, ha sido deducida de las sumas de los términos de la progresión. Muy bien, esa fórmula es S sub n igual el primer término más el último, que se multiplica por el número de términos y se divide entre 2. Presentamos un ejemplo, le decimos, conociendo el último término, 199, estamos en el caso de la progresión aritmética, el número de ellos es 100, la suma de sus términos, 10.000. Calculamos el primero y la razón. Entonces tenemos nuestros datos, a sub n, el último, 199, n que es 100, la suma, 10.000, y en este caso nuestras incógnitas son el primero y la razón. Utilizamos la fórmula de la suma de los n términos que hemos visto hace un momento. 10.000 es igual a sub 1 más 199 multiplicado por 100 entre 2. Despejamos a sub 1 adecuadamente, resulta ser que a sub 1 es 1. Pues bien, ahora con este dato de a sub 1 vamos a utilizar la fórmula del término general. Término general 199 es igual al primero, que es 1, más el número de términos, que es 100, menos 1 por la razón. Entonces de esta ecuación despejamos la razón. Resulta ser la razón igual a 2. Un segundo ejemplo, nos piden calcular la suma y el número de términos de una progresión aritmética cuyo primer término es 4, el último término es 40 y la razón es 3. Pues bien, entonces a sub 1 vale 4, a sub n vale 40 y d vale 3. La incógnita es la suma de los términos y el número de términos. En primer lugar, utilizamos la fórmula del término general. A sub n 40 igual a 4, que es a sub 1, más n menos 1 por 3. Despejamos n, resulta ser igual a 13. Con este valor de n, vamos a utilizar la fórmula de la suma de los n términos. El primero, que es 4, más 40, que es el último término, por el número de término, que es 13, dividido entre 2, de acuerdo a la fórmula. Entonces, sumamos 44 por 13, dividido entre 2. El resultado es entonces 286. Entonces ya tenemos la suma de los n términos y tenemos el número de términos, que es 13. En el siguiente ejemplo, formar una progresión aritmética de términos positivos de razón 2, el último 18 y 88 la suma de los términos. En este caso entonces, como datos tengo el término general, el último es 18, la suma 88 y la razón es 2. Entonces el valor que voy a determinar es cada uno de los elementos que constituyen la progresión. Aplicamos la fórmula del término general, sería 18 igual a sub 1 más n menos 1 por 2. De aquí despejo a sub 1, que es igual a 20 menos 2 por n. Como ustedes ven, el valor de a sub 1 está dependiendo del valor de n. ¿Correcto? Entonces paramos un momento y vamos ahora a trabajar con la fórmula de la suma de los n términos. 88 es igual al primero a sub 1 más el último, que es 18, por el número de términos entre 2. Es decir, 176 igual a sub 1 más 18 por n. En esta parte voy a sustituir, en lugar de a sub 1, el valor que me apareció un renglón hacia arriba. Es decir, en lugar de a sub 1 voy a colocar 20 menos 2 por n.
De esta forma, desarrollando convenientemente, voy a encontrar una ecuación cuadrática. Es n cuadrado menos 19n más 88 igual a 0. Resolviendo la ecuación cuadrática, voy a encontrar el valor de n para 11 y para 8. N vale 11 y n vale 8. Entonces verifiquemos estos dos casos para poder decidir cuál es el número de términos que yo necesito. Si n vale 11, reemplazo en la ecuación que me quedó para a sub 1, que es 20 menos 2 por 11. O sea, 20 menos 22 resulta ser menos 2. Entonces, al inicio, en el enunciado del ejemplo, me decía que los términos deben ser positivos. Y en este caso estoy teniendo el primero como menos 2. Entonces, no cumple con el enunciado. Por lo tanto, n no podrá ser 11. Si n vale 8, reemplazo convenientemente a sub 1 igual a 20 menos 16. Y el valor es 4. Entonces, sí cumple con la condición. Entonces, ya encontré el primer término a sub 1, como la razón es 2, significa que voy a ir sumando 2 a cada término que viene hasta el último, que es 18. Progresión geométrica. Entonces, hemos dicho que esta es la sucesión, la segunda de las sucesiones también en importancia, y entonces vamos a ver qué comprende. La progresión geométrica es una sucesión real en la que cada uno de los términos, excepto el primero, se obtiene del anterior multiplicando por una constante que se denomina razón de la progresión. Por ejemplo, en la siguiente sucesión, que empieza con 1, 3, 9, 27 y así sucesivamente. Esta es una progresión geométrica creciente, ilimitada, cuya razón es 3. Basta con darnos cuenta, en la parte de abajo, que a partir del primero, que es 1, vamos a ir multiplicando por 3, por 3, por 3 en forma consecutiva, y van apareciendo todos los términos de la progresión geométrica. ¿Cuál es la forma del término general de una progresión geométrica? El término general responde a la siguiente fórmula: a sub n igual a sub 1, que es el primero, por r la razón elevado a la n menos 1. De donde puedo yo deducir una fórmula para r igual a la raíz n menos 1 de a sub n sobre a sub 1. Estas fórmulas no se basan en términos anteriores, sino que dependen solamente de n, se le llama fórmulas cerradas. Es importante en la progresión geométrica tener también una ecuación alternativa para el término general. Es decir, una ecuación que me permite encontrar el término general a partir de la ubicación, ¿no?, de un término distinto al general, ¿no? Entonces, por ejemplo, a sub n es igual a sub k por r elevado a la n menos k. Entonces, el k también puede ser desde el primero hasta el penúltimo. ¿Cómo se calcula la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica? Si se conoce que el primer término es a sub 1 y la razón es r. Esa fórmula que me permite encontrar la suma de los primeros n términos responde a la siguiente: s sub n igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1, dividido entre r menos 1. Se entiende entonces que el r debe ser diferente de 1. Otra forma en que yo podría encontrar la suma de estos primeros n términos es la siguiente: s sub n igual a n por r menos a sub 1 sobre r menos 1, r distinto de 1.
Pues bien, para hallar la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica decreciente, se utiliza la siguiente fórmula. S sub n igual a sub 1 sobre r menos 1. Para un r entre menos 1 y 1, sin obviamente contener esos extremos. En una progresión geométrica limitada, el producto de los términos equidistantes de los extremos es igual al producto de los extremos. Es otro resultado también interesante cuando hablamos de progresiones geométricas. Consideremos, por ejemplo, la siguiente progresión. Los términos 3, 6, 12, 24, 48 y 96. Observamos que el producto de los términos extremos, es decir, 3 por 96, es igual a 288. Y el producto de los términos equidistantes de los extremos, es decir, 6 por 48, es igual a 12 por 24. Es decir, es también 288. Bien, veamos algunos ejemplos de la progresión geométrica. El cuarto y el séptimo término de una progresión geométrica son respectivamente 25 y 3125. Calcular la razón y el primer término de esa progresión. Entonces, dentro de mis datos tengo que el a sub 4 es 25 y a sub 7 3125. Necesito calcular r, que es la razón, y el primer término. Pues bien, utilizando la fórmula para a sub 7, considerando la posición de un elemento cualquiera dentro de la progresión, sería a sub 7 igual a sub 4 por r elevado a la 7 menos 4. A sub 7 es 3125 igual a 25 por r al cubo. Despejando r, sacando de decir la raíz cúbica de 125, resulta ser que r vale 5. Ahora, en la fórmula para a sub 4, tomando en cuenta el primer término, sería a sub 4 igual a sub 1 por r elevado a la 4 menos 1. Como r vale 5, sustituimos en esta relación, de tal modo que me queda 25 igual a sub 1 por 5 al cubo, despejando a sub 1 igual a 0,02. Entonces, he respondido al ejemplo con r igual a 5 y a sub 1 igual a 0,2. Un segundo ejemplo nos dice: el producto de los tres términos de una progresión geométrica es 1000. Y la suma del primer y segundo término es 12. Determinar dicha progresión. En este caso, tengo el producto de tres términos, p sub 3, que es 1000. Tengo la suma del primero y el segundo, que es 12. Y lo que no conozco es los términos de la progresión. Entonces, tres términos, voy a considerar a sub 1, a sub 2 y a sub 3 igual a 1000. Reemplazando convenientemente por cada uno de la fórmula que le corresponde, a sub 1 por el a sub 2 es a sub 1 por r, más a sub 3, a sub 1 por r al cuadrado, igual a 1000. Entonces, yo tengo, multiplicando a sub 1 por r al cubo, igual a 1000, de donde se deduce que a sub 1 por r vale 10. Ahora, si yo tengo que la suma del primero más el segundo es 12, voy a reemplazar a sub 2, que es a sub 1 por r, de modo que me permite encontrar a sub 1 más 10 igual a 12, a sub 1 vale 2. Por tanto, entonces, si a sub 1 vale 2, r vale 5. Entonces, los términos de esta progresión inician en 2, la razón 5 sería 2 por 5, 10, por 5, 50. Finalmente, le dejamos con una frase de los matemáticos. Dice: el número puede decirse que gobierna el mundo de la cantidad, y las 4 reglas de la aritmética pueden ser consideradas como el equipo completo del matemático.
Muchas gracias por su atención.